Hola, bienvenidos. En este video se explicarán los conceptos de Multi-Level Page Table y Inverse Page Table. ¿Qué es el Multi-Level Page Table? Es una estructura de árbol para referenciar tabla de páginas. En otras palabras, es una tabla de páginas que referencia otra tabla de páginas. La tabla de páginas de varios niveles puede mantener algunas de las tablas de páginas más pequeñas para acudir la parte superior e inferior de la memoria y crear nuevas solo cuando sea estrictamente necesario. ¿Cuál es el propósito o la finalidad de Multi-Level Page Table? El propósito es paginar la tabla de páginas de manera que las tablas de páginas más pequeñas están vinculadas entre sí por una tabla de páginas maestras, de modo que cada entrada en una página de tabla maestra identifica otra tabla de páginas en la jerarquía que forma efectivamente así la estructura de árbol mencionada. De esta forma, se divide la tabla de páginas lineales en múltiples tablas de páginas que tengan el mismo tamaño, que es 2 elevado al desplazamiento, pero un número menor de páginas por tabla, por lo tanto, tamaño de tabla más pequeño. El último nivel en la jerarquía contiene las tablas de páginas de proceso, mientras que las más altas en la jerarquía ayudan a identificar la tabla de proceso al final del árbol. El sistema operativo puede optar por cargar de forma selectiva la tabla de páginas en la memoria, según la disponibilidad de la memoria, y enviar una tabla a disco duro, cuando el proceso se vuelve inactivo o se termina. El aumento del número de niveles jerárquicos tiene como objetivo dividir aún más el recuento de páginas de la estructura de la tabla de páginas en el último nivel para reducir el tamaño de la tabla de procesos, pero a costa de aumentar el recuento de la tabla de páginas de procesos en el último nivel. Esto permite que el sistema operativo obtenga un control más preciso para asignar tablas de páginas a la memoria física. El aumento de la cantidad de niveles también aumenta la cantidad de indexación requerida para identificar la tabla de páginas. Y eso se vuelve poco eficiente, pero para esto se implementa el TLB. ¿Qué es el TLB? Es el buffer de traducción anticipada, lo que ayuda a acelerar la indexación al almacenar el caché, las tablas de traducción de direcciones. En los sistemas operativos con tablas de página multinivel, los números de páginas se dividen en dos partes. Los bits más significativos indican el directorio de páginas correspondiente y los bits menos significativos el índice del directorio en el que se encuentra la página buscada. El tamaño de estas tablas de páginas múltiples esencialmente se sumarán al tamaño de las tablas de páginas lineales. ¿Cuándo se utilizan tablas de página multinivel? Cuando existen procesos muy grandes, la tabla de página puede requerir bastante espacio en la memoria principal. Para evitar que la tabla de página exprima el proceso, muchos sistemas usan una tabla de página de varios niveles. Ahora procederemos con el tema de Inverted Page Table o tabla de página invertida. Entonces, ¿qué es el Inverted Page Table o tabla de página invertida? Se define como una tabla de página donde el espacio de direcciones se refiere al espacio de direcciones física de la RAM en lugar del espacio de direcciones virtuales. Mientras que una tabla de página normal está indexada por números de página virtual a las entradas de las tablas de página que contienen los números físicos de página, la tabla de página invertida está indexada por números físicos de página a las entradas de la tabla de páginas que contiene el número de páginas virtual, lo que limita el espacio de la memoria virtual y el espacio de la memoria física. En otras palabras, la tabla de página invertida tiene una entrada por cada marco de página en la memoria real. ¿Cuál es el propósito o finalidad de la tabla de página invertida? ¿Cuál es el propósito o finalidad de las tablas de página invertida? El propósito de implementar la estrategia de las tablas de página invertida es reducir el tamaño de la tabla de página. De esta manera se disminuye el desperdicio de memoria, pero aumenta el tiempo de búsqueda. Las entradas de la tabla de página invertida almacena el correspondiente número de página y el Process ID del proceso que es dueño de la página. Dado que el conjunto de direcciones virtuales tiene que ser un mismo para todos los procesos fijados en el contador del programa, se requiere un identificador de proceso, Process ID, en cada entrada de la tabla de página invertida, para identificar los números de página virtual correspondientes a un determinado.
En la tabla de páginas invertida, en lugar de indexar en una tabla de página por números de página virtual generado en el contador de programa, el número de página virtual y su correspondiente Process ID deben ser buscados en las entradas de tabla de página en una tabla de página invertida para lograr obtener el número de página virtual. El tiempo de búsqueda para localizar el Process ID y el número de página virtual es muy alto, haciendo que esto sea muy ineficiente. De esa manera, la función de búsqueda es eliminada mediante la utilización de una tabla hash cuyo índice es una tabla hash-key, resultado de la reducción del Process ID y el número de una página virtual, generado por una función hash, mientras que las entradas corresponden a los números de páginas físicas. ¿Cuándo se utilizan las tablas de página invertida? Debido a que este método es eficiente en términos de tamaño de almacenamiento de tabla página, pero ineficiente en términos de rendimiento, ya que requiere una búsqueda lineal en todas las tablas de página para realizar la traducción de página a marco de página. Este método tiene sentido en los sistemas que tienen una gran cantidad de RAM instalada para satisfacer la demanda de todos los servicios en ejecución, como por ejemplo los sistemas de servidores. Esas son las referencias que nosotros usamos para la elaboración de este video.